El enamoramiento, decía Freud, es estado psicótico de la personalidad. El amor, aunque ya hayan pasado unos días desde San Valentín, sigue flotando en el ambiente y aprovechamos esa excusa, ese pretexto para iniciar un nuevo ciclo dentro de la sección de psicología. Damos ya la bienvenida a Francisco José Monge López, psicólogo y educador social. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Bueno, Francisco, empezamos por plantearnos o analizar un poquito esta frase, esta cita famosa de Sigmund Freud. ¿Cómo entiendes tú estas palabras del padre del psicoanálisis? Bueno, antes que nada disculparme, porque esta sección debería haber tenido lugar casi hace 2 semanas, ¿no? Con el motivo de San Valentín, pero bueno, podemos aprovechar el reciente Oscar a la mejor película extranjera, ¿no? La película de Haneke, El amor, y bueno, introducimos por ahí el tema. Bueno, pues hablamos de amor, el título de la película. Bueno, sí, precisamente lo que íbamos a hablar sería el principio del amor, ¿no? Es decir, esa fase de enamoramiento que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas y posiblemente muchas más veces hemos estado enamorados que tenido un amor verdadero, ¿no? Me viene a la memoria una cita de mi profesor de Facultad de Historia de la Psicología, que él decía que cuando él empezó con su mujer, ¿no? Él estaba enamorado y bueno, 30 años más tarde él estaba amorado de ella, ¿no? Es decir, podíamos distinguir entre el enamoramiento o esa primera fase inicial de cualquier relación y la relación ya duradera y estable de por sí, que sería el amor. Sí, porque el enamoramiento es un concepto que a menudo se confunde o se diluye en ese concepto mucho más amplio que es el del amor, ¿no? Claro, tendemos o hay personas que tienden a equipararlo y no tiene nada que ver. Podemos hablar de que todos los amores han empezado con un enamoramiento y no todos los enamoramientos, terminan en amor. Bueno, ¿y podemos estar amorados sin haber estado antes enamorados? Bueno, es posible, ¿no? Hay muchísimas teorías sobre el amor. Precisamente la semana que viene, que hablaremos de la relación ya más estabilizada, analizaremos esos tipos de amor, pero bueno, a mí hay una teoría, que es la de Stenberg, un psicólogo alemán muy interesante, que habla del amor en función de tres elementos, ¿no? Que sería la pasión, la intimidad y el compromiso, ¿no? Digamos que el equilibrio perfecto entre esas 3 variables sería la relación perfecta, por lo menos para este autor, ¿no? ¿Y hasta qué punto han de formar parte de esa primera etapa del amor? ¿O hasta qué punto hay trazas de ellos en esa primera fase? Bueno, en esa primera fase del enamoramiento hablaremos básicamente de pasión. De pasión y quizá intimidad también, ¿no? Sí. Pero bueno, es el principio, acabamos de conocer a la persona y digamos que la parte de compromiso, a pesar de que se diga bastante... Pero la ilusión de compromiso sí existe, ¿no? ¿O puede existir? Sí, precisamente cuando estamos enamorados es cuando más se habla de, bueno, te querré para siempre, incluso en futuras vidas, cuando nos reencarnemos, nos buscaremos, ¿no? Porque estamos unidos por un vínculo especial y evidentemente son cuestiones que no son reales, ¿no? Lo decimos un poco motivados por ese exceso de emociones que sentimos cuando estamos enamorados. Entendemos que este triángulo equilátero lo vamos a seguir, ¿no? Llevando muy en la mente en las próximas semanas, porque lo necesitaremos para seguir haciendo este análisis en torno a estas 3 variables. Hablamos de 4 modelos de amor. ¿Son todos disfuncionales, Francisco? Bueno, en realidad, según la combinación de variables, habría hasta 7 modelos, ¿no? Bueno, 4 hay algunos que se consideran disfuncionales, lo que pasa es que bueno, a mí esa distinción entre amores funcionales y disfuncionales no me gusta. Es decir, en función de la pareja y de que los esquemas mentales de las 2 personas que forman la pareja pues se complementen, pues ese amor puede ser funcional o disfuncional, ¿no? Es decir, depende mucho de lo que busque, de lo que necesite cada persona. Si los dos buscamos lo mismo, bueno, pues da igual que haya más pasión o menos compromiso, si los dos nos complementamos bien, pues ¿no? Esa relación es funcional para las 2 personas que la forman, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos interesa. ¿Es habitual esa falta de armonía, de compensación? Bueno, cuando hay esa falta de compensación, digamos que la relación quizás está condenada al fracaso, por lo menos a no ser tan duradera como alguna de las 2 personas pensaría, ¿no? Eso no suele pasar en el enamoramiento de lo que estamos hablando hoy, es decir, esa primera
pulsión que sentimos hacia una persona, ¿no? Que casi se podría equiparar con un estado de psicosis, que es quizá a lo que se refería a la cita de Freud que tú has comentado antes, ¿no? Es decir, un enamorado pues siente predilección por esa persona, solo ve los rasgos positivos, quizá porque no la conoce tanto, o quizás lo acabamos de conocer, ¿no? Ese amor a primera vista que no es amor, que es enamoramiento, ¿no? Es muy curioso. Y como siempre, pues en los pasos iniciales de la sesión hablamos de estadísticas, y es que no es un tópico eso de que el enamoramiento tiene fecha de caducidad. No, efectivamente. De hecho, el enamoramiento es en gran parte químico, es decir, hay sustancias cerebrales que precisamente se parecen mucho a los efectos que supone en el cerebro las anfetaminas, ¿no? Es decir, hay un exceso de dopamina, de noradrenalina, que supone ese vínculo especial con esa persona, es decir, esa obsesión con esa persona, ese verlo todo positivo, ¿no? Esa excitación excesiva que sentimos a esa persona, pues digamos que alcanza su límite a los 2 o 3 meses de ese primer enamoramiento, ¿no? Y a partir del segundo o tercer año empieza a decaer, es decir, empezamos a desenamorarnos y quizá a partir de ahí surja una relación estable o se quede ahí. Me llama mucho la atención de estas cifras cuando nos dices que entre los 5 y los 8 años aproximadamente se generan esos esquemas mentales que van a dar pie a cómo vamos a vivir el enamoramiento. Sí, efectivamente, al principio, al inicio del proceso de socialización, es decir, cuando el niño empieza a ir a la escuela, es cuando se generan esos esquemas, ¿no? Motivados evidentemente por el modelo de pareja que él ve, que es el de la familia, ¿no? Pues en fin, empieza un poco a fantasear los juegos de las casitas, el fantaseo con el niño que me gusta o la niña que me gusta en el colegio, que nos hacemos novios, que evidentemente ahí no hay un noviazgo, ni siquiera hay un enamoramiento porque físicamente no estamos preparados y no puede surgir, ¿no? Pero bueno, los esquemas mentales empiezan a formarse a esa edad. Bueno, y además nos cuentas que medio segundo nos basta. Cuéntanos qué sucede, porque lo vivenciamos como una experiencia, Francisco, muchísimo más duradera, ¿no? Sí, ese flechazo, ¿no? Y esa liberación de hormonas en el cerebro ocurre en ese primer medio segundo en el que vemos a la persona. Es un lapso, es muy breve. Sí, y sentimos, aquí me ha dado ese flechazo, ¿no? Esa mariposa en el estómago, pues sucede muy, muy rápido, y por eso se habla mucho del amor a primera vista, que es ese, digamos, veo a la persona y empieza la secreción de todas esas hormonas que suponen toda una revolución. Quizá por eso el proceso de enamoramiento dure relativamente poco, es decir, es un chute hormonal muy fuerte y son sensaciones muy intensas que nuestro cuerpo no está preparado para soportar durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, pues ahí vemos a este personaje, evidentemente él lo analiza todo desde su punto de vista, ¿no? Las chicas son muy malas y yo pues siempre me he comportado de una forma muy natural, ¿no? Pues sí, vemos incluso el principio está muy bien la película porque él analiza, él habla del top 5 de su ruptura, ¿no? Todos tenemos una lista, ¿no? Sí, efectivamente, de todos tenemos una lista porque, bueno, ya lo hemos hablado antes, hay muchos más enamoramientos que amores reales, ¿no? Y fíjate que su primer enamoramiento pues tiene lugar en el colegio o en el instituto, ¿no? Y él dice una frase muy interesante que es que al principio no existían para nosotros, ¿no? Y después pues se convierten en el todo, ¿no? Y no sabía muy bien lo que quería, ¿no? Porque bueno, en la adolescencia es donde comienzan básicamente todos los procesos de enamoramiento, ¿no? Y ahí pues hay mucha confusión porque el adolescente tiene muchas sensaciones nuevas y está confundido, ¿no? Luego ya un poquito más de más adulto, todavía adolescente por supuesto, básicamente el enfoque del enamoramiento es sexual, ¿no? Le habla un poco de esa excesiva atracción por la otra persona y bueno, y de cómo la rechazaba. Y bueno, Francisco, siguiendo al hilo de lo que dices, ¿ese enamoramiento, esa pasión, solo está circunscrita al sexo o es una cuestión más relacionada con la edad? Bueno, en realidad el sexo es muy importante, hablamos de atracción física en general, lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de los enamoramientos se producen en la adolescencia o empiezan en la adolescencia, pues claro, en la adolescencia el tema del sexo es muy importante, ¿no? Hay mucha curiosidad y, bueno, mucho chute hormonal que no ha aparecido nunca hasta ahora y el adolescente puede ser mucho más activo sexualmente de lo que puede ser en otras etapas vitales. Pero puede pasarnos a cualquier edad, quiero decir, que nos podemos enamorar pues en más mayores o más pequeños. Y bueno, te pregunto si puede plantearse el enamoramiento como una especie de combate entre la reacción fisiológica y el aprendizaje. Y la segunda pregunta sería, ¿quién gana cuando ya somos adultos, cuando esto no nos pasa a adolescentes? Bueno, quizá dependería un poco de la edad. Evidentemente, en un enamoramiento adolescente, pues
todo es físico, las sensaciones son mucho más intensas y quizás si echamos un poco la vista atrás, todos recordaremos como mucho más intensos los enamoramientos de la adolescencia. Claro. Quizás porque ese proceso de raciocinio, ¿no? O de control un poco mental directamente no existe, nos dejamos llevar mucho más por las pasiones, conforme nos enamoramos siendo más adultos, intentamos controlar más, intentamos un poco que no nos vengan esas distorsiones cognitivas que suceden un poco cuando estamos enamorados, ¿no? Que lo vemos todo de color de rosa y todo es perfecto. Y sin embargo, el cuerpo recuerda casi a cualquier edad, y es que yo creo que a todos los que nos estén viendo les habrá pasado esto del reencuentro con una antigua pareja, con una persona de la que tiempo estuvimos pues muy enlazados, de la cual nos sentimos enamorados, y en ese momento, aunque eso ya no siga existiendo, pero sí se reproduce de alguna forma, ¿no? Volvemos, nuestro cuerpo vuelve a experienciar, ¿no? Eso mismo, ¿no? Nuestro cuerpo se condiciona, ¿no? Es decir, ahí recordamos al perro de Pavlov, ¿no? Con la comida y la salida, pues es un poco parecido, ¿no? Quiero decir, nosotros si nos hemos enamorado muy intensamente de una persona hace ya tiempo, ¿no? Pues nuestro cuerpo respondía con unas reacciones fisiológicas muy llamativas, ¿no? Y muy potentes. Entonces quizás al ver a esa persona podemos volver a sentir esas mariposas en el estómago, esa sudoración, esos temblores, esa risa floja, ¿verdad? Sí, porque hay una serie de actitudes que son universales, ¿no? Sí, efectivamente, todo esto que estamos hablando, ¿no? Depende mucho de cada persona. Y puede que la volvamos a sentir de forma condicionada, eso no significa que sigamos enamorados de esa persona, pero nuestro cuerpo sí asocia la imagen de esa persona, o incluso el olor, ¿no? El proceso de enamoramiento, la cuestión de las feromonas es muy importante, ¿no? El olor nos enamora muchas veces, ¿no? Y nos condicionamos, como ya te he dicho, si vemos a la misma persona 10 o 15 años más tarde, eso no significa que sigamos enamorados, simplemente que nuestro cuerpo sea un poco condicionado a ese estímulo. Desgranamos, Francisco, el proceso en 3 estadios: atracción sexual, amor pasional o obsesivo y vínculo. Te pregunto si marca esta última etapa la llegada posible del amor, ¿no? Que no tiene por qué suceder, ¿no? Claro, en principio todo es enamoramiento, todo es atracción física y vínculo amoroso, mucha intensidad, ¿no? Y poquito a poco esos efectos van desapareciendo, como hablamos del segundo o tercer año, ¿no? Y a partir de ahí puede llegar a un vínculo mucho más estable y duradero si tras conocer a la persona comprobamos que efectivamente nos compenetramos, ¿no? Y no es simplemente esa pasión fugaz de la primera imagen. Podemos llegar a hacer locuras presas de esa especie de enajenación mental, pero es muy interesante desde el punto de vista de la distorsión, ¿no? Sí, de hecho el personaje de Marín de Miro refleja un poco todas esas distorsiones que tiene un enamorado, esos ¿no? consejos tan sumamente buenos que le da, ¿no? Efectivamente, esa idealización, no me salía, de las características de la persona, incluso dice, bueno, que puede entrar a una conversación y a la larga casarse con él, ¿no? Y esas distorsiones cognitivas, incluso esa impulsividad, ¿no? Por esa necesidad de impresionar. Voy a hacer todo eso porque necesito estar cerca de la persona amada y a veces incluso pues tomo decisiones bastante imprudentes y temerarias con tal de estar cerca de esa persona. De aquí podríamos saltar a las características, ¿no? O los rasgos de la persona que está enamorada. Así podremos identificarla. Sí, bueno. O identificar qué nos está sucediendo a nosotros, ¿no? Efectivamente. Bueno, supongo que es fácil, ¿no? de percibir. Porque, bueno, físicamente se ven muchos rasgos, es decir, la persona puede tartamudear cuando está enamorada, la taquicardia es evidente, las mariposas en el estómago, posiblemente el sudor, la risa nerviosa también se puede dar, en fin, hay muchos rasgos que son evidentes físicamente. Y después, bueno, pues cognitivamente la persona se vuelve bastante obsesiva, es decir, solamente puede pensar en esa persona, tiene necesidad casi compulsiva de estar cerca, incluso a veces desatendiendo sus propias necesidades físicas. La persona pues a lo mejor puede pasar mucho tiempo sin dormir o mucho tiempo sin comer con tal de estar con esa persona, ¿no? Cosa que no puede pasar, insisto, en relaciones más duraderas porque, bueno, insisto, son sentimientos muy extremos que el propio cuerpo no soportaría durante mucho tiempo, ¿no? ¿Y a quién elegimos? ¿Qué criterio utilizamos para decidir o escoger? Porque podemos hablar de un proceso por identificación, pero también por aspiración, ¿no? Sí, bueno, en este aspecto la biología nos dicta cuestiones muy interesantes, ¿no? Porque, bueno, hablamos antes de la cuestión del olor a veces, ¿no? Las feromonas muchas veces nos dan esa primera impresión de la persona y nos enamoramos prácticamente del olor. Pero bueno, según la biología, se supone que buscaríamos a las personas genéticamente aptas para conseguir ese fin de la procreación, ¿no? Pero bueno, en teorías más psicológicas podríamos hablar de
casi de dos cuestiones, ¿no? Es decir, de buscar la persona semejante a nosotros o de buscar la persona complementaria a nosotros. Es decir, podemos buscar la persona que nosotros anhelamos ser o que supla nuestras carencias, o bien podemos buscar la persona que tenga muchas similaridades con nosotros, ¿no? Que sea más igual. Y todo esto se forma en estos esquemas mentales que se formaban entre los 5 y 8 años que hablamos antes. Entonces, este mito de que los polos opuestos se atraen tiene su letra pequeña, ¿no? Podríamos decir. Se atraen si hay esa complementariedad, ¿no? Claro, depende un poco, insisto, de esos esquemas mentales que se forman en la infancia. No podemos sentirnos atraídos por los polos opuestos o bien por los polos semejantes, ¿no? Depende un poco de cada uno. Pero bueno, yo insisto que ese es el primer momento inicial. Luego, una vez que pase el tiempo y conozca a la persona, podré comprobar de forma más realista si podemos formar una pareja que tenga una relación más duradera, ¿no? Los efectos son variados y no siempre tienen por qué resultar beneficiosos. ¿Se puede hablar, Francisco, de adictos al enamoramiento? Se puede hablar porque tiene efectos muy positivos, insisto. Es como un chute de anfetamina, ¿no? Podríamos hablar, ¿no? Quizás el lenguaje un poco más callejero, porque bueno, el efecto fundamental es la alegría, nos sentimos inmensamente alegres. Incluso en la etapa adolescente hay mucha radicalidad emocional, es decir, me siento inmensamente alegre cuando estoy con esa persona e inmensamente triste cuando estoy alejado, ¿no? Entonces hay mucha radicalidad emocional, incluso tiene efectos más consistentes. Es decir, podemos hablar de que una persona enamorada soporta mucho mejor el estrés, incluso su respuesta inmunológica aumenta, es decir, es mucho más inmune a enfermedades, y todo eso pues son consecuencias muy positivas. Por eso hay muchas personas que tienden a enamorarse con más facilidad, porque efectivamente las sensaciones que se experimentan son muy placenteras. Lo que pasa es que, bueno, también tenemos el reverso tenebroso, podríamos hablar, ¿no? Esos efectos negativos que hemos visto incluso en el vídeo, es decir, esa impulsividad que nos puede llevar a tomar decisiones, digamos, no plenamente conscientes, ¿no? O no con la cabeza tan fría. Entonces a veces pueden ser decisiones equivocadas, ¿no? ¿Y el que tendamos a quedarnos siempre en ese estadio no puede también ser un síntoma de inmadurez? Bueno, se podría considerar, porque insisto, las sensaciones son muy placenteras y quizás tendamos a enamorarnos, siempre y cuando seamos conscientes de que estoy enamorado y digamos que distingo el enamoramiento del amor. Y si hablamos de leyendas, de mitos, de tópicos, de sabiduría popular, por nombrarlo de alguna forma, también tenemos que aludir a ese concepto de la guerra de sexos, ¿no? Sí, bueno, hay ciertos mitos en cuanto al género, con respecto al enamoramiento. Podemos hablar de que ellas se enamoran más por el oído y nosotros más por los ojos, es decir, ellas se sienten más atraídas por una buena conversación o por la personalidad del hombre, mientras que nosotros nos fijamos más en el físico, ¿no? O que ellas son más enamoradizas que nosotros, ¿no? Todo esto son cuestiones quizás bastante arraigadas en roles de género muy tradicionales, ¿no? Es decir, cuando las mujeres se quedaban en casa, eran amas de casa, tenían poca vida social y digamos que se refugiaban quizás en esos enamoramientos para darle un poquito de interés a su vida, ¿no? Todo eso son roles de género bastante trasnochados, por lo tanto estas ideas deberían ir cayendo poco a poco en el olvido porque no se ajustan a la realidad. Francisco, hacemos aquí un alto en el camino para recuperar el espíritu de las primeras sesiones dentro de esta sección, y es abordar el tema de la educación, ¿no? Ya que hemos dicho que el enamoramiento parece que por naturaleza pertenece al ámbito de la adolescencia o incluso de la preadolescencia. Como padres, como madres, ¿de qué manera lo afrontamos? Porque, como siempre decimos, se tiende un poco al, bueno, son tonterías y ya se le pasará, ¿no? Si son tonterías y sobre todo céntrate en los estudios, que es lo importante. Claro, céntrate, ¿no?, en los estudios. Hablamos de que los esquemas mentales surgen en la infancia, ¿no? Y es muy normal, nos habrá pasado a nosotros, bueno, decir en el colegio, este chico es mi novio o esta chica es mi novia, ¿no? Sí. Y a lo mejor los padres se pueden asustar un poco por eso, ¿no? Son aprendizajes del niño, insisto. Son aprendizajes imitando los modelos adultos que tienen en casa, ¿no? Entonces no hay que darle mayor importancia, porque seguramente esas historias en la infancia van a pasar, puesto que fisiológicamente no hay preparación para estar enamorado, ¿no? Es simplemente el aprendizaje social y esa generación de los esquemas, ¿no? Entonces no debemos darle más importancia de la que tiene, y no debemos reprimir al niño que exprese esas ideas y que tenga sus sentimientos, porque bueno, está aprendiendo digamos, cómo se va a enamorar en el futuro, ¿no?
Y bueno, quizá el mayor problema de los padres viene en la adolescencia, ¿no? Claro. Cuando los adolescentes se enamoran tanto y tienen esas grandes pasiones, tanto positivas como negativas, ¿no? Y esas depresiones que surgen los enamorados cuando se corta la relación, ¿no? Y nos asustamos muchos, pero insisto, es que la adolescencia, ya lo comentamos anteriormente cuando hablamos de esta etapa vital, es una etapa de radicalidad en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, y las emociones es uno de esos aspectos. Por lo tanto, el enamorado va a amar más intensamente y va a sufrir más intensamente. Bueno, todo pasará. Debemos apoyar a esos adolescentes, no debemos intentar reprimirlos y debemos intentar, en la medida de lo posible, por supuesto, racionalizar, ¿no? Es decir, intentar que esas pasiones se atenúen un poquito, ¿no? Intentar dotarles un poquito de razón y que piensen. Pero insisto, todo ello desde el apoyo al adolescente, que es lo fundamental. Hablamos de nuevo de empatizar, de tener en cuenta esas dificultades por las cuales pasa el adolescente. Como adultos deberíamos gestionar mejor este carrusel de emociones, pero ¿lo hacemos realmente? Bueno, digamos que hay una de cal y una de arena, ¿no? Es decir, evidentemente esa radicalidad emocional en el adolescente no está en el adulto, ¿no? Sí. Porque hemos aprendido un poco más, porque ya no nos dejamos llevar tanto por nuestras pasiones y digamos que hay un autocontrol más fuerte, ¿no? Entonces por ahí muchas de las distorsiones cognitivas que percibimos, la persona es perfecta, no tiene fallos, todo es positivo, ¿no? Ahí quizás no nos sucede, es decir, controlamos un poquito más y somos capaces de percibir de forma más realista a esa persona. Pero digamos que por el otro lado también hay distorsiones cognitivas procedentes en este caso de nuestras experiencias previas, ¿no? Es decir, como me he enamorado anteriormente y habré cometido errores supuestamente o me habrán defraudado, ¿no? Pues digamos ahí me pongo defensas ante la posible nueva relación o ante ese enamoramiento y quizás no todas ellas son realistas, pero bueno, como he tenido experiencias previas, se supone que he aprendido de ellas y a veces cometo errores o tengo distorsiones cognitivas por esas experiencias, ¿no? No vaya a ser que me pase lo mismo que la otra vez, no vaya a ser que tú me hagas lo mismo que yo cometa el error que cometí antes, ¿no? Entonces por ahí quizás nos creemos defensas y esas experiencias previas también puedan ser negativas en algunos aspectos. La capacidad de autoengaño, nuevamente, ahora en este contexto del amor y del enamoramiento, nos protege del ridículo al cual nos exponemos, ¿no? Sí, efectivamente, nuestra capacidad de autoengaño a veces parece que no tiene límites, ¿no? Y sobre todo cuando estamos enamorados nos pasa, ¿no? Seguramente si echamos la vista atrás ahora, en muchos de nuestros enamoramientos diríamos, madre mía, qué tonterías decía o qué tonterías llegué a hacer, ¿no? Por estar enamorado y bueno, pues, es lógico porque necesitamos estar cerca y necesitamos impresionar a la persona amada. Incluso para ahí, bueno, pues se engaña, ¿no? Hay que ver lo que hacen algunos pardillos por una cara bonita, pero yo no. Yo solamente hago el castigo que le habían mandado a ella, ¿no? Y esta capacidad de falsear la propia realidad va descendiendo con los años, ¿o preservamos un poquito de una brizna de esa espontaneidad adolescente? Bueno, con respecto a la adolescencia debería ir bajando, pero bueno, siempre hay un mínimo, digamos, de tontería que hacen todos los enamorados y que, bueno, es inherente al propio estado, ¿no? del enamorado. Bueno, Francisco, hoy lo tenemos que dejar aquí, pero el viernes que viene, es decir, estaríamos hablando ya de la próxima semana, porque este viernes el trabajo manda, ¿verdad? Sí. El tuyo en este caso. Seguiremos con un nuevo capítulo. ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, pues hoy hemos hablado de la fase inicial de una relación, ¿no? La semana que viene, Dios mediante, y si las cuestiones laborales no nos interfieren, que espero que no, pues hablaríamos un poco de la relación más estable. Bueno, pues seguiremos dando pasos en torno a esta noción del amor y le agradecemos a Francisco José Monge López que nos haya acompañado, aunque haya tenido que anticipar, que adelantar un poquito esa llegada, esa sesión, pero bueno, empezamos la semana contigo y la semana que viene terminaremos también contigo. Pues por aquí estaremos y de paso quería agradecer a un oyente tuyo que ha llamado a la redacción interesándose por mi sección y bueno, me alegra saber mucho que hay gente que disfruta tanto viéndola como yo preparándola. Muy bien, pues te agradecemos a ti tu esfuerzo, siempre que estés con nosotros, como decíamos, cuando las otras obligaciones lo permiten. Y bueno, recordamos que el 957-940111 está disponible para preguntas, consultas, tanto en directo como en diferido, y que también podremos encontrar ese Twitter, ¿verdad? Ese Psicólogo TV, para que podamos plantear estas cuestiones si nos da apuro hacerlo en el propio directo del programa. Así que, Francisco, hasta la semana que viene y muchísimas gracias. A ti, Ángela.
Nos...